¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas el nombre Che Guevara? ¿Un revolucionario, un símbolo de lucha o tal vez solo una imagen que ves en camisetas por todo el mundo? Pero, ¿realmente conoces la historia detrás de ese icónico rostro? En este video vamos a descubrir 20 datos fascinantes sobre Ernesto Che Guevara, que probablemente no conocías. Algunos de ellos te dejarán con la boca abierta. ¿Sabías que el Che era asmático desde niño? ¿O que su famosa imagen es una de las fotografías más reproducidas en la historia? Quédate hasta el final para reconocer estas y otras curiosidades que te harán ver al Che bajo una luz completamente nueva. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. ¡Vamos a empezar! Dato número 1. Ernesto Guevara de la Serna nació el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina, en una familia de clase alta con raíces aristocráticas. Lo que muchos no saben es que a pesar de su futuro como líder revolucionario, su infancia estuvo marcada por el privilegio. Sus padres, ambos de ideologías izquierdistas, lo criaron en un entorno lleno de libros, debates políticos y una fuerte conciencia social. Su madre, Celia de la Serna, era una mujer culta que influyó profundamente en su pensamiento crítico, mientras que su padre, Ernesto Guevara Lynch, era un arquitecto y empresario. Desde pequeño, Ernesto estuvo rodeado de la élite intelectual de Argentina, lo que lo expuso desde temprano a ideas progresistas y revolucionarias. Dato número 2. El Che sufría de asma crónica desde muy pequeño, una enfermedad que lo acompañaría durante toda su vida y que moldearía su carácter de formas inesperadas. A pesar de sus frecuentes ataques de asma, nunca permitió que esto lo limitara. De hecho, se dice que su fortaleza física y mental se forjaron en la lucha constante contra esta condición. Jugaba al rugby, un deporte que exige gran resistencia, y lo hacía con una tenacidad que dejaba asombrados a sus compañeros. Su apodo, en el campo de juego, Fuser, combinaba las palabras furibundo y serna en referencia a su estilo de juego agresivo y apasionado. Esta determinación que lo acompañó desde su juventud sería una característica clave en su vida revolucionaria. Dato número 3. Ernesto era un lector voraz, desde muy joven devorando libros de filosofía, literatura, historia y por supuesto teorías marxistas. Su amor por la lectura era tal que en su casa tenían una vasta biblioteca donde pasaba horas sumergido en textos que abarcaban desde Karl Marx hasta Sigmund Freud. Su familia solía bromear diciendo que tenía que sacarlo a la fuerza de la casa para que tomara un poco de sol, pues prefería pasar sus días inmerso en sus estudios. Este hábito de leer y aprender continuamente fue fundamental para su formación como intelectual revolucionario, y se mantuvo hasta sus últimos días, incluso en la selva. Durante sus campañas guerrilleras siempre llevaba consigo algún libro. Dato número 4. En 1952, Ernesto y su amigo Alberto Granado emprendieron un viaje épico por América Latina en una motocicleta Norton 500cc, a la que cariñosamente llamaron La Poderosa. Este viaje de casi 10.000 kilómetros fue un despertar para Ernesto. Atravesaron Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela, viviendo de cerca las duras realidades de la pobreza, la enfermedad y la injusticia social. Fue durante este viaje cuando Ernesto comenzó a transformarse en el Che, al confrontar las desigualdades que asolaban a los pueblos latinoamericanos. El viaje no solo le dio una nueva perspectiva sobre las luchas sociales, sino que también le mostró el potencial de una América Latina unida y liberada de la opresión imperialista. Dato número 5. Una de las experiencias más conmovedoras para el joven Ernesto durante su viaje fue su estancia en la colonia de leprosos de San Pablo, en Perú. Allí trabajó como médico voluntario atendiendo a los pacientes con dedicación y compasión. Esta experiencia lo marcó profundamente, reforzando su convicción de que la verdadera revolución no solo debía ser política, sino también social y humana. En sus escritos de esa época, Ernesto reflexionó sobre cómo las enfermedades no solo eran un problema médico, sino también social, producto de las injusticias y la desigualdad. Este pensamiento influiría en su visión futura como líder revolucionario, donde la lucha por la salud y la educación del pueblo serían pilares fundamentales. Dato número 6. Durante su viaje por América Latina, el Che visitó una colonia de leprosos en Perú donde trabajó como médico. Este encuentro lo marcó profundamente y reforzó su convicción de que las enfermedades sociales eran tan urgentes de tratar como las físicas. Dato número 7. Ernesto Guevara se graduó en medicina en 1953 en la Universidad de Buenos Aires. Su especialización fue en dermatología, aunque su verdadero interés era
la salud pública y cómo mejorar las condiciones de vida de las masas. Dato número 8. Antes de unirse a la revolución, el Che trabajó en varios hospitales de México donde atendía a los más pobres. Esta experiencia solidificó su compromiso con la lucha contra las injusticias y la desigualdad. Dato número 9. En 1955 en México, Ernesto Guevara conoció a Fidel Castro a través de un grupo de exiliados cubanos. Este encuentro cambió el curso de su vida, ya que se unió al movimiento 26 de julio, decididos a derrocar al dictador cubano Fulgencio Batista. Dato número 10. Fue en este momento cuando comenzó a utilizar el apodo de Che, un modismo argentino que utilizaba con frecuencia. Sus compañeros cubanos lo adoptaron y así nació el famoso Che Guevara. Dato número 11. El Che Guevara fue uno de los 82 hombres que desembarcaron en Cuba a bordo del yate Granma en 1956. De ellos, solo una docena sobrevivió al ataque inicial del ejército de Batista, pero el Che perseveró. Dato número 12. En la Sierra Maestra, el Che se destacó no solo como un comandante militar, sino también como un médico. A menudo atendía a los heridos y enfermos, incluso cuando la situación era crítica y las condiciones eran deplorables. Dato número 13. El Che Guevara fue el encargado de dirigir la batalla de Santa Clara, una de las más decisivas en la Revolución cubana. Esta victoria fue clave para el derrocamiento de Batista y el éxito de la revolución. Dato número 14. Después del triunfo de la revolución, el Che fue nombrado ministro de Industria del gobierno cubano. En este rol, intentó implementar reformas económicas que incluían la nacionalización de industrias y la diversificación de la economía. Dato número 15. Uno de los proyectos más ambiciosos del Che como ministro fue la creación de un programa de alfabetización masiva. Este programa logró reducir drásticamente el analfabetismo en Cuba, convirtiéndose en uno de los logros más importantes de la revolución. Dato número 16. El Che fue un prolífico escritor. Entre sus obras más conocidas se encuentra Guerra de guerrillas y El socialismo y El hombre en Cuba. Estos textos siguen siendo estudiados en todo el mundo como ejemplos del pensamiento revolucionario del siglo XX. Dato número 17. El diario del Che durante su campaña en Bolivia, el diario del Che en Bolivia, se convirtió en un bestseller después de su muerte. Este documento ofrece una visión íntima de sus últimos días y su incansable lucha por la revolución. Dato número 18. La icónica imagen del Che tomada por el fotógrafo Alberto Korda en 1960 es una de las más reproducidas en la historia. Curiosamente, Korda nunca cobró derechos de autor por la foto, afirmando que el Che pertenecía a todos. Dato número 19. El Che Guevara se ha convertido en un símbolo global de la rebeldía y la resistencia. Su imagen es utilizada en movimientos sociales y protestas en todo el mundo, aunque muchos que la llevan no conocen su historia completa. Dato número 20. El Che fue capturado por el ejército boliviano con ayuda de la CIA en 1967 y fue ejecutado al día siguiente, el 9 de octubre, en una pequeña escuela de La Higuera. Su cuerpo fue enterrado en una tumba sin marcar hasta que sus restos fueron exhumados y trasladados a Cuba en 1997. Ernesto Che Guevara fue más que un guerrillero, fue más que un símbolo, fue un hombre con una pasión inquebrantable por la justicia, dispuesto a sacrificar todo por sus ideales. Sus palabras y acciones resonaron en su tiempo y continúan haciéndolo hoy. Estos 20 datos solo rascan la superficie de quién era el Che. Su vida llena de contradicciones, luchas, sacrificios, es un recordatorio de lo que significa luchar por lo que uno cree sin importar las consecuencias. Así que la próxima vez que veas su imagen en una camiseta o en un mural, recuerda que detrás de ese rostro hay una historia poderosa y compleja. ¿Qué piensas tú del Che Guevara? ¿Era un héroe, un villano o algo más? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido fascinante.